Ahora sí, le doy la bienvenida a el amigo David Smolansky. David es el subdirector de Con Venezuela Washington, D.C. y es presidente de Miranda Center for Democracy. Forma parte, pues, de ese círculo íntimo muy, muy estrecho que acompaña a María Corina Machado. David, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación y saludo a tu audiencia. David, han presentado ustedes desde el Miranda Center for Democracy el informe Petróleo por Represión. Según esto, desde el año 2000, Venezuela transfirió el equivalente a 63.800 millones de dólares en valores actuales a Cuba. Esa cifra se dio no para ayudas, no para pagar médicos, no para nada relacionado con algún tipo de infraestructura social o sanitaria o educativa, sino para servicios de inteligencia y represión a través del GRUCE, Grupo de Coordinación. ¿Qué es este GRUCE? ¿Cómo llegaron ustedes a esta información? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, César Miguel, primero me honra mucho esta entrevista para presentar el Miranda Center for Democracy, porque es parte de lo que uno va haciendo en el exilio para reinventarse después de varios años dedicado a la academia con mi maestría y mis fellowships, que digamos, en español sería investigador. Creamos este think tank, Miranda Center for Democracy, basado en Washington, D.C., para promover la seguridad, la libertad, la democracia y la transparencia en América Latina y el Caribe. Y hemos presentado este primer informe público, hay otros en la página web que ya pueden también revisar, sobre Cuba y Venezuela, titulado en inglés Oil for Repression, en español Petróleo por Represión, donde justamente después de varios meses de investigación concluimos que Venezuela envió por casi 27 años a Cuba la cifra que mencionaste de 63.800 millones de dólares. Para poner en perspectiva, 63.800 millones de dólares equivale aproximadamente a 4 veces lo que necesitaría Venezuela para recuperar el sistema eléctrico. O sea, es decir, se podría hacer 4 veces el sistema eléctrico en Venezuela, que hoy está en ruinas, con esa cantidad. Para ponerlo en algo aún más pedagógico, ahora que se está hablando mucho de béisbol, con esa cifra se pudieron haber construido 64 Yankee Stadium, valorado aproximadamente ese estadio en $1.000 millones. Y el equipo en las grandes ligas tiene 30 equipos, o sea, hubiese habido dos estadios para todos los equipos. O sea, es para poner en contexto la cantidad de dinero que se envió a Cuba. Ahora bien, y perdóname que me extienda con esto, yo creo que hubo una narrativa equivocada, César, por mucho tiempo, viniendo de los propios partidos, sociedad civil, periodistas, que se enviaba petróleo a Cuba de gratis. Y una de las conclusiones de ese informe es que nunca fue gratis. A cambio, Cuba le dio a Venezuela, le dio al régimen de Chávez y Maduro uno de los aparatos represivos más sofisticados que haya habido en la historia de América Latina y actualmente uno de los más sofisticados que hay en el mundo, donde, por ejemplo, más de 20.000 venezolanos de 2014 han sido detenidos arbitrariamente, torturados, secuestrados o desaparecidos. Entonces, nunca fue de gratis y la represión en Venezuela se pagó con nuestro petróleo. A ver, el informe, leo esto, concluye que no es posible una transición democrática mientras permanezca en pie esta arquitectura de seguridad dirigida por extranjeros y señala entre quienes la han habilitado a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Correcto, que es fundamental para que en Venezuela haya una transición definitiva hacia la democracia, hacia la libertad, hacia el Estado de Derecho, el desmantelamiento de este aparato represivo que en Venezuela se ha venido construyendo y se ha instalado en casi 3 décadas. Tú me preguntabas también al principio lo del GRUCE. El GRUCE es un grupo de coordinación Cuba-Venezuela que surge, César Miguel, en el año 2008. ¿Qué pasó en el año 2008? Que fue el año posterior a que Chávez perdiera su primera elección, Sí. cuando
la reforma constitucional se le fue negada. Yo en ese momento era un estudiante. Ahí Chávez se da cuenta que instalar el sistema autoritario que ya venía instalando por la vía electoral probablemente le iba a ser insuficiente y tenía que aumentar los niveles de represión. El GRU se profundiza los acuerdos bilaterales entre La Habana y Caracas en seguridad, defensa, inteligencia y contrainteligencia. Imagínate, César Miguel, que hemos visto que al menos hay 2.000 acuerdos bilaterales entre Cuba y Venezuela, y muchos de ellos son estos sectores que acabo de mencionar. ¿Por qué es clave el GRUCE? Porque empieza las reformas en el ADIM, lo que se llama la ADIM, hoy es DGCIN, lo que se llama la DICIP se pasa a llamar el SEBIN, y la Fuerza Armada Nacional, en vez de ser un ente jerárquico, pasó a ser un ente heterárquico cuando se crean las ADIS, las REDIS, perdón, las ADIS, las SODIS y las REDIS. De allí hemos visto años después como informes de la Misión de Verificación Independientes de Naciones Unidas ha dicho, según testimonios de disidentes, que los cubanos asesoran y adiestran a agentes venezolanos en la represión y la persecución. Entonces, bueno, la mayor evidencia fue el 3 de enero. 32 agentes cubanos murieron protegiendo a Nicolás Maduro. Los cubanos estaban en el círculo del dictador más cercano. Entonces, yo creo que lo de Cuba no lo podemos normalizar. Yo creo que a veces en Venezuela se decía, bueno, aquí están los cubanos, se le envía petróleo gratis a Cuba, ¿no? Que los cubanos. No, es muy serio lo que nos pasó, es muy grave lo que nos pasó. Nuestra riqueza petrolera fue entregada a cambio de instalar un aparato represivo. Cuando a Chávez se le quedó corto instalar los sistemas autoritarios por vías electorales, profundizó estas transformaciones con apoyo cubano. Y bueno, hay que ver ahora, después del 3 de enero, yo creo que hay dos cosas positivas que están ocurriendo. Uno, por primera vez en 27 años, no se le está enviando una gota de petróleo a Cuba, César Miguel. Eso no es menor y estamos viendo las consecuencias que hay en la isla. Y en segundo lugar, pareciera que los cubanos están abandonando progresivamente Venezuela. Hubo un comunicado del régimen cubano el fin de semana del 3 y 4 de enero llamando a sus connacionales a volver a la isla. Si eso ocurre definitivamente, yo sí creo que el aparato represivo en Venezuela estaría debilitado y sea una oportunidad mayor para lograr esa transición que todos deseamos hacia la democracia y la libertad. David, de todo lo que has dicho, hay algo que es muy importante, está de bulto, sobresale en todo esto. En esa estructura represiva, por lo que ustedes averiguaron, tuvo un rol muy importante Delcy Rodríguez, quien hoy por hoy es la presidenta encargada o interina de Venezuela, elogiada prácticamente todos los días, ponderada prácticamente todos los días por Donald Trump. ¿Cómo se puede explicar, soportar, tragar semejante incongruencia, David? Bueno, Delcy Rodríguez, además siendo la vicepresidenta de Maduro, tenía administrativamente la responsabilidad de supervisar nada más y nada menos que el SEBIN, con el helicoide que es el centro de tortura más grande de América Latina y del Caribe. Mira, César Miguel, las transiciones son complejas, más aún cuando se está desmontando un régimen que tiene casi 3 décadas. Al principio suelen ser más engorrosas y a veces no se está en la situación ideal. Creo que se han venido dando pasos certeros desde el 3 de enero. Primero tienes a casi 600 presos políticos que han sido excarcelados, sin embargo tienes a otra buena parte que sigue estando injustamente preso y tienen que liberarse. Lo que decía anteriormente, creo que ha pasado muy por debajo de la mesa, no se le ha enviado más petróleo a Cuba. Dirigentes que están en la clandestinidad han retomado su actividad política. Estudiantes que tenían años y convocaron a manifestación, convocaron a la calle el 12 de febrero. El sector transporte convocó un paro hace unos días y la gente está perdiendo el miedo. Al final, Delcy Rodríguez es una comunista. Delcy Rodríguez fue el artífice de consolidar relaciones no solo con Cuba, sino con Irán, China y Rusia. Desarrolló además distintos esquemas de lavado de dinero y corrupción cuando se involucró más en el sector económico y en PDVSA, y nuestra decisión o nuestra convicción y nuestras acciones son clarísimas. En Venezuela habrá una transición definitiva cuando se desmonte el aparato represivo y cuando Delcy deje de estar en el poder, y eso es parte de lo que hemos comunicado nosotros en Washington y lo seguiremos haciendo. Mira, me llama mucho la atención lo que nos plantea aquí el amigo Leoncio Leidens Herrera. La misma narrativa de Smolansky, nada que ver con el mensaje de María Corina Machado. Es curioso, fíjate, este señor te divorcia de María Corina Machado y tú eres parte del equipo que asesora a María Corina en materia internacional.
eh, no creo que el amigo esté equivocado. Es decir, si él tiene esa percepción, por algo es. ¿Cómo lo interpretas, David? Bueno, Habida cuenta que es tu responsabilidad. Bueno, pero María Corina Machado ha hablado claramente de que desmantelar el aparato represivo. María Corina Machado ha hablado claramente de quién es Delcy Rodríguez. Ha dicho claramente que es una corrupta, que ha sido artífice de consolidar esas relaciones con los actores que ya mencioné anteriormente. María Corina Machado ha sido muy clara en decir que en Venezuela tiene que salir los residuos que quedan de la dictadura para garantizar un sistema de libertades, de democracia, de acceso a la justicia. Además, María Corina Machado ha dicho muy claramente que Delcy Rodríguez no es una socia confiable a largo plazo. No lo es. No es una socia confiable a largo plazo. Si en Venezuela quiere haber inversiones realmente significativas que generen empleo y que generando empleo mucha gente pueda salir de la pobreza y que haya una modernización de nuestra infraestructura y que haya una mejora significativa de nuestros servicios, bueno, evidentemente hay que terminar de salir del remanente de la dictadura. Y otro tema muy importante, César Miguel, volviendo al informe, los cuerpos de seguridad, policías, inteligencia y contrainteligencia y la Fuerza Armada. Aquí tiene que haber un cambio profundo de la doctrina, donde los cuerpos de seguridad tienen que estar para proteger al ciudadano y no para reprimirlo. Yo lo viví en pequeño como alcalde hace ya un tiempo, es verdad, pero sí se puede lograr. Pero tiene que haber un tema de capacitación muy importante, porque ha habido, sin duda alguna, un lavado de cerebro para muchos funcionarios que están para proteger a Venezuela ante un enemigo interno. Eso fue parte de lo que cambiaron los cubanos con el GRUCE. Ya no eran las amenazas externas, sino el enemigo interno. Y los cuerpos de seguridad tienen que estar para proteger al ciudadano, para garantizar la integridad del territorio y no para reprimirnos. El amigo Xavier Miguel, desde Barcelona, había preguntado, fíjate, David, ¿tú no crees que Marco Rubio debería hacer muchísimo más para que Venezuela pueda volver a ser un país democrático? Bueno, yo creo que si en alguien yo confío en esta administración es en el asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado Marco Rubio, porque además yo creo que se ha entendido en Washington, después de mucho tiempo, que La Habana dependía más de Caracas que Caracas de La Habana. Y justamente al dejarle de enviar petróleo a Cuba después del 3 de enero, y estamos viendo un poco ese desmontaje progresivo de tantos agentes cubanos que había en Venezuela, bueno, ahí está viendo, debería haber un aparato represivo en Venezuela que se debilite y estamos viendo la consecuencia en la isla, que hoy no tienen luz constantemente, no tienen combustible. No era algo que no pasara antes, pero creo que con el petróleo venezolano tenían para resolver y eso ya no es así. Nuevamente, en una transición son complejas, al principio son engorrosas. Quisiéramos nosotros ya estar, evidentemente, en Caracas liderando un gobierno completamente democrático, garantizando un retorno seguro para millones de venezolanos. Pero eso va a venir, porque si no hubiese habido 3 de enero, hoy no hubiese habido 600 venezolanos que se reencontraron con su familia. Sin el 3 de enero no hubiésemos visto a los estudiantes manifestando el 12 de febrero. Sin el 3 de enero no hubiésemos visto el sector transporte llamando a un paro. Sin el 3 de enero no hubiésemos visto dirigentes políticos que estaban en la clandestinidad retomar su actividad y van a seguir pasando cosas. Y María Corina además lo dijo, ella va a volver a Venezuela. Y yo creo que María Corina ha demostrado en este tiempo que es una mujer de palabra. Estamos evidentemente viendo cuándo será el mejor momento para hacerlo. Por razones estratégicas de seguridad no se van a revelar detalles, pero ella es una mujer de palabra y no tengan la menor duda que ella estará en Venezuela de nuevo con los venezolanos hasta que Venezuela sea libre y hasta el final, como ella siempre lo ha dicho. Lo que, ya como última pregunta, David, lo que flota en estos comentarios de algunos de nuestros amigos y amigas de la audiencia es la duda de que tú dices, van a pasar más cosas, pero mientras no pasen, la duda permanece. Y muchos sospechan que ya el presidente Trump se dio por satisfecho con lo que tiene, que no hay que ir más allá. A él no le importa mayormente, porque se ha visto, si hay más o menos presos políticos, si hay más o menos libertad, por lo visto. Esa es la duda. Me gustaría tu opinión al respecto. No lo creo, César Miguel, porque en Venezuela sigue habiendo más de 80% de la población que vive en pobreza extrema. El presidente Trump, cuando hace acuerdos
bilaterales, especialmente en materia de energía. Uno lo ve con los países del Medio Oriente, especialmente con los países del Golfo. Estamos hablando de inversiones de miles de millones y hasta de trillones. Y con Delcy Rodríguez eso es inviable. Con un gobierno democrático y abierto al libre mercado, eso sí sería posible. Justamente ayer, si no me equivoco, decía el CEO de Chevron que tiene que haber unas reformas mucho más profundas para que se pueda invertir mayor cantidad de dinero y con más seguridad en Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, asesor de Seguridad Nacional, también dijo en una entrevista, él sabe bien con quién está lidiando, él conoce a las personas con las que ha tenido que conversar desde hace muchos años. Ahora, bueno, no, como decimos, nosotros no somos mochos, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo que hay que hacer a nivel internacional y también todas las estructuras que se han organizado a nivel nacional. E insisto, las transiciones son complejas, son engorrosas. Quisiéramos ya estar en Caracas liderando un gobierno democrático, pero también hay que entender que estos cambios no ocurren a veces de la noche a la mañana. Quiero hacer una comparación que no la tomen literal, porque en mi opinión son dos casos completamente distintos. Y lo voy a hablar en tiempos y tampoco tomen los tiempos como algo literal, porque nosotros vamos a hacerlo más rápido. Pero España, cuando hubo el proceso de transición, tocó 2 años tener una elección y tocó 4 años tener una nueva constitución. 2 procesos completamente distintos. Nosotros venimos de un Estado mafioso, de una estructura criminal, de una estructura que se sostiene especialmente por el narcotráfico, por la minería ilegal, en buena parte por el petróleo, por la asesoría cubana. Pero esos son los tiempos a veces que toman las transiciones. Nosotros queremos evidentemente que sea mucho más corto el ejemplo que acabo de mencionar, son distintos, pero lo que quiero entender, lo que quiero dar a entender es que las transiciones son complejas, y algo que yo sí tengo muy claro es que hay muchos individuos hoy remanentes de la dictadura que siguen ahí en Miraflores o que siguen en Fuerte Tiuna o que siguen en cualquier parte de Venezuela, que tarde o temprano en San Miguel van a tener que enfrentar la justicia, porque aquí no puede haber impunidad con quienes cometieron crímenes de lesa humanidad que no prescriben y con quienes saquearon un país para empobrecer a millones y expulsar a casi 9 millones. Muchas gracias, David, por estos minutos en la mañana de hoy. Solo un comentario con relación a tu referente español. La transición de los españoles la hicieron solo ellos. No tenían ningún tutelaje extranjero. Fuerte abrazo, David. Muchas gracias. Chao, chao. David Smolansky desde la ciudad de Washington.